Buenas noches, amada iglesia. Buenas noches a todos los que se están conectando en esta hora de transmisión de nuestra reunión general los jueves. Como de costumbre tenemos todos los jueves a las 8 de la noche nuestro tiempo de reunión online, y confiamos en que Dios hable hoy en esta hora a tu vida, y que mientras se siguen conectando los demás, queremos pedir que puedan compartir esta transmisión, que puedas darles este link a otras personas para que puedan escuchar el mensaje, y así también tú nos ayudas a poder extender el reino de Dios. Hoy yo creo que el Espíritu Santo tiene una palabra a tiempo a tu vida, una palabra que es eficaz, una palabra que yo creo que nos va a bendecir. Así que vamos a orar para comenzar y que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Amado Dios, gracias te damos en esta hora, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Y gracias, Señor, porque nos dejamos en tus manos para que hagas tu voluntad. Nos dejamos, Señor, en esta noche, Señor, en tu presencia, para que tú nos hables, que nuestro espíritu esté conectado con el tuyo, y que toda distracción sea quitada con el fin, Padre, de poder escuchar únicamente tu voz y volver a encontrarnos contigo. Gracias, amado Espíritu Santo, por este tiempo, y gracias por tu gran amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, a todos buenas noches, sean bienvenidos. Y bueno, vamos a entrar en tema. Hoy quiero hablarte acerca de sumergirnos en su presencia. Yo mientras yo estaba preparando, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para nosotros? Créame que fue difícil el conectar mi vida con todo lo que pues Dios quiere traer, o te quería traer en esta hora. Y simplemente Dios nada más escuchaba o sentía en mi corazón que era hablar acerca de lo que es el sumergirnos en la presencia de Dios. Y de qué manera, y precisamente me mostraba hace unas cuantas horas que a veces estamos tan distraídos, tan metidos con nuestros problemas, estamos tan absortos de todas las situaciones que vivimos, ¿verdad? Deseando cómo resolverlas, y que se nos olvida el más importante. Aún también nuestras oraciones, podemos estar orando afanados, podemos estar, no sé, según nosotros intercediendo por aquella necesidad, pero no estamos buscando a Dios. Y eso es algo que me venía a mi corazón. Podemos estar metidos en nuestro problema, metidos en nuestra situación, que se arregle tal asunto, que Dios me responda en esto, pero eso no significa que Dios esté ahí y que estemos buscándolo de todo corazón. Y yo quiero en esta hora que aprendamos a darnos ese tiempo, ese descanso, aprender a profundizar en su presencia, y más que buscarlo porque queremos sus manos, más que buscarlo porque queremos que Él nos responda, busquémoslo porque realmente lo amamos. Busquémoslo porque realmente lo necesitamos, porque Él es el que llena nuestra vida, porque Él es nuestra paz, Él es nuestro descanso, porque Él es nuestra seguridad. Busquémoslo porque simplemente es Dios y nosotros somos sus hijos. Y de eso te quiero hablar de una forma breve, sencilla, de acuerdo a un pasaje que el Señor me estaba dando en lo que es Mateo capítulo 14. Habla acerca de Pedro, y te lo voy a leer. Dice: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca
y se adelantaron al otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Yo quiero que notes algo. El Señor venía de una larga jornada de trabajo. Él dice que había estado ahí con la gente, y dice que después de haber trabajado con la gente, después de haberla alimentado, después de, imagínense de cuántas sanidades Él estuvo realizando y cuántos milagros, cuántas personas pues no liberó, imagínense. Después de todo eso dice que a los discípulos les dijo: ustedes adelántense, súbanse a la barca, y mientras que Él despedía a la multitud, imagínate. No despidió a 1, 2, 3, 10, 20, 50, no, despidió a la multitud. Después dice que Él, después de despedir a la gente y de que ya los discípulos ya no estaban, dice que Él subió a la montaña. ¿Para qué? Para descansar, dice que para orar a solas. Y eso me llama mucho la atención, porque después de tanto, de cosas que hacemos en nuestra vida, después de laborar, después de trabajar, de no sé, de tantas actividades que uno puede tener, ¿no? A veces como ama de casa, con los hijos, que los quehaceres en la casa, el trabajo cotidiano, ¿verdad? Que nunca cesa. Pero dice que después de todo, el Señor buscaba un lugar, un tiempo para orar. Y yo te ponía el ejemplo de una mamá. ¿Por qué? Porque a veces uno está uno muy cansado, que no tiene ni fuerzas, porque los hijos a veces sí demandan mucho tiempo. Es un desgaste físico, emocional, intelectual, en todas las áreas. Pero tenemos que aprender como Jesús, que si queremos ser renovados en nuestras fuerzas, que si queremos ser nuevamente ser fortalecidos, tenemos que ir y orar con nuestro Padre, porque aquí el Señor Jesús nos da un ejemplo. Después de un largo día de trabajo, de milagros, después de despedir la multitud, dice que Él subió al monte a orar a solas. Y esa va a ser siempre la clave para que tú y yo nos podamos sentir fortalecidos. En medio de cualquier problema y de cualquier situación, tenemos que aprender a orar, buscar un tiempo para poder orar con nuestro Padre. Y dice que al anochecer, dice que estaba allí Él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. ¿Cuál barca? Pues cuando los discípulos, la barca de los discípulos. Entonces dice que zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Bueno, después de que Jesús ora, y es lo que les motivamos a todos, después de hacer todo tu trabajo, después de haber tenido un día tan cargado, tan pesado, lo primero que uno quiere hacer es descansar. Pero el Señor nos da ejemplo, nos dice oración. Es que no tengo tiempo, es que Señor, estoy tan cansado que lo que quiero es bañarme y luego dormir. Pero el Señor nos da ejemplo y nos pone aquí en la palabra, por algo quedó registrado, que Él subió a orar. Porque únicamente las fuerzas vienen, se renuevan nuestras fuerzas cuando nosotros buscamos la guía, la dirección de nuestro amado Dios. Cuando nuevamente uno vuelve otra vez, después de que dio tanto, ahora uno tiene que empezar a vaciarse de todo lo que está uno lleno de todo el día, y empezar a llenarse, pero de la presencia de Dios. Y entonces vamos a poder recibir nuevas fuerzas, vamos a poder recibir aliento para poder continuar en nuestro día o al día siguiente. Y luego dice que Él ya era avanzada la noche y que la barca ya se había retirado y que la barca se estaba zarandeando por causa de las olas, porque el viento era contrario.
Y dice que el Señor Jesús, dice que Él se acercó a ellos caminando sobre el lago. Y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Y ellos dijeron, es un fantasma, gritando de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y ya saben, Pedro dice, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y el Señor Jesús le dijo, ven, dijo Jesús. Y Pedro dice que bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres hijo del Dios, eres el hijo de Dios. Esta historia la hemos escuchado una y otra vez y la verdad que siempre nos hemos dicho, bueno, ¿cómo es que Pedro dudó? ¿Cómo es que Pedro quitó su mirada del Señor? ¿Y cómo es que Pedro no se mantuvo firme, ¿no? Cuando él le dijo, pues Señor, si eres tú, pues haz que yo vaya, ¿no? ¿Y cómo es que quitó la mirada ahí? Pero la verdad es que de cierta manera a veces nosotros también somos como ese Pedro, donde quitamos nuestra mirada del Señor, donde dudamos, donde al principio nos atrevemos y decimos, sí Señor, yo contigo voy, Señor, sí Señor, yo voy contigo y no me suelto de tu mano y yo creo en tus promesas, yo confío en ti y porque yo te he buscado, te he servido, te conozco la palabra. Podemos hablar o decir tantas cosas, pero lo cierto es de que también dudamos. Lo cierto es que también quitamos nuestra mirada del Señor. Lo cierto es de que a veces las piernas nos tiemblan, ¿verdad? Cuando se trata de dar un paso a lo sobrenatural, a lo que tú sabes que no es normal, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó en Pedro, ¿no? Pedro dice que bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero dice que cuando vio que el viento venía, que era fuerte, o sea, la tormenta entró en él, se apoderó de él, y él dice que él tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y yo creo que esto nos puede pasar a todos. No podemos permitir que la tormenta entre en nosotros, que la tormenta se apodere de nosotros. No podemos desenfocarnos, porque en el momento que nos desenfocamos es cuando nosotros quitamos nuestra mirada del Señor, cuando empezamos a poner nuestra mirada en las circunstancias, en nuestros problemas, y empezamos a dejar de meternos en la presencia de Dios. Y por eso yo te decía, a veces estamos creídos de que estamos buscando a Dios, de que estamos orando a Dios, intercediendo, pero el hecho de que uno esté orando no significa que estamos buscando a Dios. Simplemente podemos hacer oraciones mecánicas, oraciones repetitivas, pero no significa que tengamos una comunión con Dios. Simplemente estamos afanados, que queremos que Dios responda a nuestra necesidad, que Dios escuche mi oración y que Dios me responda y que Dios hace este milagro. Mira, por favor, restaura mi matrimonio. Mira, Señor, restaura mis hijos. Mira cómo están en esta situación de drogas, de conflicto, de no sé de qué puede pasar, ¿no? En la familia. O estamos afanados que sáname, Señor, sáname, sáname. Pero no significa que estamos buscando a Dios. Te repito, a veces estamos tan metidos en nuestra necesidad
y que queremos que Dios nos responda, pero no significa que estamos buscándolo a Él. No significa que estamos profundizando en su presencia. Simplemente porque es Dios. Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es soberano. Y Dios quiere que le busquemos de todo corazón. Más que el buscar sus manos, que lo busquemos porque Él es Dios. Entonces, orar en base a una necesidad no significa que estoy buscando a Dios. Estoy con necesidad, estoy afanado. Y eso es una de las cosas que tenemos que aprender. En este tiempo hay mucha gente que está clamando a Dios, pero por su necesidad. Hay mucha gente que puede estar pasando por un tiempo difícil, por una tormenta, pero no está buscando realmente a Dios, sino está deseoso de que su petición sea contestada, que Dios responda a su necesidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, que en este tiempo aprender a sumergirnos en su presencia, buscándolo a Él y no desenfocarnos. Pedro quitó la mirada del Señor. Y él empezó a perder, permitió que la tormenta entrara. Así que la palabra de Dios dice que aunque un ejército acampe contra mí, yo no temeré, mi corazón no temerá, y aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Entonces, ¿de qué manera es, de cómo yo identifico que mi vida está bien enfocada en el Señor, que no estoy quitando mi mirada en Él, que estoy confiando? ¿Sabes de qué manera? Cuando tú sabes que por más que porque uno lo ha vivido, por más que ora, que uno clama, que uno hace esto, que el otro, y tú dices, no veo respuesta, no hay respuesta. ¿Por qué? Porque estamos tan afanados en nuestra situación, pero cuando empezamos a buscarlo a Él y adorarlo, ¿sabes? Las cosas, las aguas, como dices, se empiezan a calmar, se empiezan a tranquilizar, y es ahí donde nosotros aprendemos a confiar en nuestro Dios y empezamos realmente a buscarlo a Él, no por lo que me vaya a dar, sino porque Él es Dios. Amén. Él es Dios. ¿Qué te está distrayendo o qué te está robando tu tiempo con Dios? ¿Qué es lo que te está robando? La situación actual en la que vives, tu economía, la situación con tus hijos, tu salud. ¿Qué es? Pero es necesario que nosotros podamos entrar en su presencia. Vamos a entrar en su presencia. Yo me he dado cuenta una y otra vez que este es uno de los errores que a veces que he cometido, que he pasado, que a veces tan fácil de orar, te digo, ahora sí voy a buscar la presencia de Dios, y yo puedo a lo mejor doblar mis rodillas y comienzo bien adorándolo, buscándolo, pero de repente veo que mi oración, que mi tiempo de búsqueda con el Señor se va por otro lado, donde ya empiezo yo a pedir. ¿Y en qué momento? Y yo digo, ya terminé. Dije, gracias, Señor, porque tú oyes mi oración y porque tú respondes. Y gracias porque tú me respondes y me contestas a mi petición. Amén. Y ya. Y de repente el Señor me dice, espérame. Comenzaste bien, pero terminaste pidiéndome. ¿Acaso está mal pedir? No, no está mal. Pero yo te quiero hablar acerca de no perdernos en nada más en estar pidiendo, en estar
enfocándonos nada más en nuestro problema y en nuestra situación, sino yo te estoy hablando de que aprendamos a profundizar en su presencia, buscándolo a Él, adorándolo a Él solamente. Que lo que te esté apremiando no sea tanto tu necesidad, sino la necesidad de estar en su presencia. De estar en su presencia. Por eso, ahora, necesitamos entrar en su presencia, te voy a decir por qué. Porque el diablo huele nuestras preocupaciones, nuestros afanes. El diablo lo huele. El diablo sabe qué tan afanado estoy, qué tan preocupado estoy. Él sabe también y Él percibe nuestros pensamientos. Él ve también nuestras conductas carnales. Él sabe de qué pie uno cojea, ¿verdad? De cuáles son nuestras debilidades. Y el enemigo se da cuenta de que quién está sumergido y quién no. ¿Sí? ¿Quién está sumergido en esas corrientes de las aguas? Porque el enemigo anda, él huele, este está preocupado y va a querer poner más carga, más preocupación, va a querer poner más, pero nosotros no podemos caer en el juego del enemigo. Por eso yo te digo, es bien importante, es necesario entrar en la presencia de Dios. Porque el enemigo huele todas nuestras preocupaciones, nuestros afanes, todos nuestros pensamientos, nuestras conductas, todo Él lo percibe. Pero también Él percibe cuando hay una persona que está profundizando en la presencia de Dios. El enemigo sabe, el enemigo lo sabe. El enemigo sabe quién ha dejado de confiar en Dios, quién ha quitado su mirada en el Señor y la ha puesto en sus hijos, la ha puesto en el esposo, la ha puesto en la economía, la ha puesto en su salud. El enemigo lo sabe. Él dice, aquí hay un hombre que dejó de alabar a Dios. Pero es necesario que nosotros estemos sumergidos en la presencia de Dios. Vamos a sumergirnos nuevamente, vamos a meternos en la presencia de Dios. Vamos a meternos, fíjate, en Deuteronomio, en el capítulo 4, en el versículo 30 dice, y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz, porque el Señor tu Dios es un Dios compasivo, que no te abandonará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con tus antepasados. Pero dice aquí bien claro, y al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor tu Dios y escucharás su voz. ¿Sabes? En medio de angustias, como dice aquí, dolores, esas son las cosas que nos pueden distraer. Nuestras angustias, nuestros dolores, nuestras preocupaciones pueden hacer que nuestra mirada ya no esté en el Señor. Simplemente nada más en que mi Dios responda a mi necesidad. Pero Dios también sabe si uno le busca porque realmente lo ama, porque realmente simplemente desea uno estar ahí en la presencia, o porque simplemente, mira Señor, a mí me interesa de ti que me des, que hagas lo que yo te pido, que me respondas a mi petición, a mi necesidad. Dios es un Dios compasivo, como bien lo dice este pasaje, que Él no nos va a abandonar ni nos va a destruir, dice, ni nada, porque Él dice que no se va a olvidar del pacto que Él hizo mediante nuestros antepasados. Él no se va a olvidar del pacto, pero Él dice, ya después de que tú hayas pasado por esas angustias y esos dolores, yo sé que tú volverás, dice, al Señor tu Dios y escucharás su voz. Y es ahí donde nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, porque a veces estamos tan preocupados en querer escuchar la voz del amigo, de la amiga,
de los demás, de lo que dice la televisión, de lo que dicen las noticias, de lo que dice la política, de lo que dice fulano, perengano. Estamos más afanados en escuchar la voz de todo el mundo, pero no la voz de Dios. Y por eso dice, mientras que cuando hayas, dice que al cabo del tiempo, cuando hayas vivido en medio de todas esas angustias y dolores, volverás al Señor y escucharás su voz. Porque si algo nos lleva a perder de oír la voz de Dios, van a ser todas esas cosas que están a nuestro alrededor y que nos distraen. Y que al contrario, lo único que hacen es afanarnos más, preocuparnos más, tronarnos más los dedos, ¿verdad? Pero Dios quiere que escuchemos su voz. Esa voz que te dice, ¿por qué estás peleando esta situación con tus fuerzas? Esa voz, la que nos va a hablar, esa voz que nos va a decir, ¿desde cuándo estás afanado en ciertas cosas y ya no escuchas mi voz? Hay una voz que en medio de cualquier situación es la voz de Dios, la cual Él nos quiere hablar, Él quiere ahí en la intimidad, Él quiere mostrarse a tu vida. Es esa voz que te llama en medio de su presencia, la voz del Espíritu Santo. La voz del Espíritu Santo necesitamos volverla a escuchar. No seamos sordos, no cerremos nuestros oídos. Peleamos con tantas cosas, pero no hay como estar del lado, del bando, del equipo de nuestro Dios. Amén. En el Salmo 32:7 dice, tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Wow, amén, qué hermoso. Este pasaje me encanta. Tú eres mi refugio, tú me protegerás del peligro y me rodearás con cánticos de liberación. Esto está tremendo. Esto está tremendo. El Señor es nuestro refugio. ¿De qué vamos a temer? ¿Sabes qué pasa? Cuando nosotros aprendemos a sumergirnos en la presencia de Dios, el Señor lo que hace es que nos arropa con su presencia. Él nos abraza con su presencia. Él nos abraza con su presencia. Y yo creo que eso es algo bien importante, que aprendamos a sumergirnos en su río, en su presencia. Porque cuando estamos ahí, de verdad, no quieres salir. No quieres salir de su presencia. Te sientes amado, te sientes seguro, te sientes confiado. Sabes que no hay nada que te pueda perturbar mientras tú estés ahí profundizando con Él, buscándolo. El Señor es quien te arropa con su presencia, quien te guarda, quien te protege. En Mateo capítulo 11, en el versículo 28 dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y yo les haré descanso. El Señor está diciendo aquí, ven, sumérgete, profundiza en mí y tú vas a encontrar mi paz, la paz de Dios. Tú vas a encontrar la paz de Dios. Pero ven, dice, vengan ustedes que están cansados, agobiados, ustedes que se sienten sin fuerzas, vengan a Él. No te estés sumergiendo en tu dolor, en tu problema. No te desenfoques. Pedro algo que hizo fue quitar la mirada del Señor y por eso él empezó a hundirse. Pero cuando tú vienes a Él, cuando tú entregas todo en las manos de Dios y en ese momento aprendes a buscarlo a Él, a adorarlo por quien es Él, entonces el Señor dice, yo quito toda carga de tu vida,
Yo soy quien peleo tus batallas. Yo soy quien voy delante de ti. Yo soy quien te sostengo. Pero tenemos que aprender a buscarlo a Él, a adorarlo, a bendecirlo, a exaltarlo, a glorificarlo. Oh, tenemos que enfocarnos. Ya no estés orando mucho por tu problema, ya no estés clamando por tu situación. Mejor búscalo a Él, porque nos perdemos horas. Podemos estar orando por nuestra situación, pero se nos ha olvidado de que Dios es el que Él es el que nos va a responder, el que nos escucha. A Él es el que clamamos, pero sabes, no necesitamos pedir tanto por una situación, sino tenemos que ser más agradecidos, confiar en el Señor y empezar a buscarlo más a Él, más a Él. En ese tiempo Dios me hablaba a mí en lo personal de esto, que a veces buscamos más es el estar clamando por nuestra salud, para que Dios nos sane, para que Dios arregle mi situación en mi familia, en mi casa, en mi economía. Y Dios me decía, sabes, yo lo que quiero es que tú me busques. Y cuando uno lo hace, cuando uno aprende a buscarlo a Él, de verdad que el afán que había de que aquella situación se solucionara, se va. El afán, las preocupaciones, el estrés, todo se va. Porque solamente Dios es el único que puede llenar nuestra vida, ese vacío. Solamente Él, solamente Él, solamente Él. Y luego dice en el Salmo 42, en el versículo 1, dice, cual ciervo jadeante en busca del agua, dice, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios? Pero dice, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. ¿Sabes? Te está diciendo que debe de haber un profundo deseo en medio de la tormenta. Un profundo deseo, así como ese siervo que está jadeante en buscando agua, dice, así, oh Dios, te busca todo mi ser. Así, oh Dios, te busca. O sea, tiene que haber una necesidad tan grande de buscarlo a Él, de sentirse tan deseoso, anhelándolo a Él, que llega un momento donde de las cosas que uno puede pensar o aún orar, sabes que pasan al segundo término, porque primero es Él, Él es el todo, Él es nuestro anhelado, nuestro deseado, amén. Y dice la palabra aquí en este pasaje que leímos del que es de Pedro, que hablaba de Pedro, que Pedro era un hombre que se había distraído, se había desenfocado, y en el momento que Pedro permitió que sus ojos fuesen quitados de Jesús, que su vista, Él permitió que sus ojos fueran quitados de Jesús, ¿sabes lo que vino en su vida? Vino un caos. Empezó ese caos de me voy a hundir, me siento que me... ¿Por qué? Porque hay personas que pueden estar, yo les repito, orando por una situación mucho tiempo, mucho tiempo. Y estar orando, no digo que esté mal, no digo eso. Está bien, porque el Señor aún dice que se esté orando, ¿verdad? Orad sin cesar, pero a veces nos enfocamos más en estar pidiendo por nuestra necesidad y no buscándolo a Él. Entonces Pedro
llegó un momento donde quitó su mirada del Señor, ¿sí? Y ya no estaba centrado en mirarlo a Él, sino estaba, Señor, ayúdame que me ahogo, Señor, ayúdame, sálvame, rescátame. Y a veces estamos así. Señor, rescátame, sálvame, que me ahogo, que mira que siento que me pasa esto, siento que mira que esta situación, y el Señor dice, bueno, es que tú, ¿en qué momento quitaste tu mirada de mí? Mientras tú tengas tu mirada en mí, tú vas a poder caminar por arriba de la circunstancia, por arriba de cualquier problema, por arriba de esas aguas. Esas aguas pueden estar turbias, puede estar todo tormentoso en medio de una ola, te está pasando, sobrepasando, pero sabes, nuestro Dios es sobrepoderoso, es todopoderoso, y Él puede sacarte de cualquier situación, pero aprendamos a buscarlo a Él. Vamos a profundizar en su presencia. No hay como lo mejor que nos puede el Señor enseñar Dios nos da ejemplo a través de su Hijo cuando dice que después de haber tenido una larga jornada de trabajo, de haber servido a las multitudes, Él va y se va al monte y dice que subió a la montaña para orar, dice para estar a solas. Y yo comencé con esto porque yo creo que esta es la clave para todo hijo de Dios, para toda persona que tiene necesidad, para toda persona que tiene algún problema, para toda persona que tiene alguna situación en la cual se siente que a lo mejor siente que el Señor no le escucha, no le responde. Pero sabes, el Señor te dice, bastante tiempo ya has clamado, bastante tiempo ya has orado por esto y te has desenfocado, porque solamente me buscas porque quieres que yo te dé, que yo te conteste, que yo te responda y de todo. Pero el Señor dice, necesitas buscarme a mí, búscame a mí, búscame a mí, búscame a mí. Y yo te decía, yo te pongo un ejemplo de que Dios me decía, ¿no? Deja de pedir ya por esta situación, deja de pedir por la salud, deja de pedir ya. Lo que tú tienes que hacer es buscarme a mí, porque a veces nos afanamos tanto en buscar la solución a lo que le pedimos a Dios. Y Dios no es sordo, Dios ya tiene la respuesta, Dios ya me dijo que tranquila, no te afanes, solo búscame a mí. Y esa es la palabra que hoy en esta hora el Señor nos está dando y hablando. En este mundo de todo lo que se está viviendo, en medio de una pandemia, en medio de tantas cosas que se están suscitando, ¿sabes? Aprendamos a poner nuestra mirada en el Señor. No nos desenfoquemos de Él. Aprendamos a adorarlo a Él. Vamos a profundizar. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así, oh Dios, clama el alma mía. Así debemos de clamar nosotros. Así debemos de nosotros de anhelarlo, desearlo profundamente. Como dice la palabra del profeta que dice que las aguas, cuando el Señor le dijo que el Espíritu lo llevó y le dijo sumérgete. Y dice que las aguas les llegaban a los tobillos. Pero a medida que iba avanzando, vio que necesitaba meterse más y dice que luego le llegaban a las rodillas, luego a los muslos y luego dice que era un río que no se podía pasar sino solo a nado. Y nosotros tenemos que aprender a profundizar. Cuando hay una tormenta y cuando las olas se elevan, por lo regular ahí en el mar, por lo regular se pueden elevar como hasta 7 metros. 7 metros. Pero ¿saben lo que hacen los submarinos? Los submarinos no es de que no están por encima, sino que ellos lo que hacen es ir a lo profundo. Y la tormenta o el viento puede estar soplando y puede estar fuertísimo y las olas elevarse, lo que sea, pero el submarino está por abajo y parece que no está pasando nada. Nada está pasando. Y sabes, lo mismo que el Señor dice, nos está hablando y nos dice,
métete en el submarino. Yo soy ese submarino, yo soy aquel que te protejo, el que te resguardo, el que te arropo. Yo soy el que estoy ahí contigo. A medida que la tormenta esté más fuerte, tú tienes que aprender a profundizar y meterse más en mi presencia. Y tenemos que hacerlo porque créame, aquellos que van a permanecer, aquellos que van a salir triunfadores, van a salir adelante, son aquellos que aprenden a depender del Señor, aquellos que profundizan con Él, aquellos que aprenden a confiar en nuestro Dios. Pedro quitó la mirada del Señor Jesús y el mismo Jesús le dijo: ¿por qué dudas? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué quitaste tu mirada? ¿Por qué dejaste que la tormenta entrara en tu vida? ¿Por qué lo permitiste? Eso es lo peligroso, cuando nosotros dejamos que esa tormenta, que esa situación entre en nuestra vida. No debemos de permitirlo. El enemigo, o sea, todo el esfuerzo que el enemigo hace con tal de destruirte es con el fin de que tú quites tu mirada del Señor y empieces a desenfocar. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Y termino nada más. Nuevamente, quizás soy muy repetitiva, pero es algo que simplemente Dios habló en lo personal a mi corazón, pero yo creo que Dios también quiere hablarte a ti. Te está diciendo: ya no estés clamando tanto por una situación. Dios sí le gusta oírte, le gusta escucharte, pero Él también desea que lo busques a Él. Y es un tiempo para buscar al Señor. Yo te decía, el que estés orando mucho tiempo por una necesidad no significa que estés buscando a Dios. No significa. Ya no te sumerjas tanto en tu dolor. No te sumerjas en aquello que no has podido obtener. En aquello que tanto clamas y deseas, y ya no te sumerjas en eso, porque a lo mejor no te has dado cuenta que estás tan sumergido en ese dolor, en esa situación, pero no te has sumergido para estar con Él en la presencia de Dios. Sumérgete en la presencia de Dios, búscalo a Él, busca su guía, busca su dirección. Amén. Vamos a orar. Y yo quiero que podamos llevar a cabo esta palabra. Si en esta hora fue dada esta palabra, es porque Dios quería hablarte a ti, quería hablarme a mí. Dios quiere que hagas la diferencia. Él quiere que tú, a partir de ahora, empieces a buscarlo a Él. Empieces a poner tu mirada en Él y simplemente lo puedas honrar y adorar. Oremos. Padre, en esta noche damos gracias por este tiempo. Aquí estamos, Señor, y es cierto que hemos estado creídos que al orar hemos orado a ti, buscándote a ti, pero realmente lo que queríamos era que tú respondieras a nuestras peticiones, que tú contestaras a nuestro clamor y estábamos creídos de que te estábamos buscando por el hecho de que nada más venimos y oramos y pedimos por nuestras peticiones, pero no te estábamos buscando a ti. Perdónanos en esta noche, te lo pido. Te pido que nos perdones y te pido que nos ayudes. Que así como dice tu palabra en este salmo, que así como el siervo jadeante que está en busca del agua, así, Señor, nosotros queremos buscarte, oh Dios.
con todo nuestro ser, con todo nuestro anhelo, con todo nuestro corazón. Que tú seas, Señor, ese deseo para nosotros, ese anhelo para nuestra vida. Oh Señor, te buscamos con todo nuestro ser y te decimos que te amamos, que a partir de ahora, Señor, ya no voy a distraerme con tantas cosas, con una lista que traigo después de peticiones, sino ahora va a ser más el tiempo en que voy a buscar tu rostro, el buscarte a ti, Señor, y decirte que te amamos, decirte que te adoramos, que para nosotros es un deleite estar en tu presencia, Señor, que para nosotros es un anhelo, Señor, honrarte y adorarte y darte lugar en todo momento. Oh, para mí es un deleite el decirte que te amo, Señor. Tú eres, Señor, nuestro anhelo, nuestro deseo. Oh, Señor, te anhelo y te deseo cada día más. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, tú eres mi refugio, tú eres mi protector. Oh Señor, gracias. Gracias porque tú me rodeas con cánticos de libertad, porque tú eres mi Dios y tú eres el único Señor, el único Rey. Gracias, Señor. A ti la gloria y a ti la honra, Señor, y a ti la alabanza. Majestuoso eres tú, Señor, invencible, eres todopoderoso, eres el grande, eres el guerrero, eres Dios eterno, eres Yahweh, eres Rey, eres Señor, eres Príncipe de paz. Nadie como tú, Señor. Por eso a ti la gloria y a ti, Señor, te honraremos y te alabaremos, te cantaremos y te exaltaremos. Precioso, bendito eres tú. Precioso Rey, majestuoso Señor. Oh, hermoso Señor, bello, bello Señor, bello Señor. Puesto los ojos en nuestro Señor Jesús, puesto los ojos en nuestro Rey. Te amamos, Jesús. Te coronamos, Señor. Te coronamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Rey, por estar aquí en medio de esta transmisión, en medio de este tiempo. Él conoce tu necesidad, iglesia. Él sabe todo lo que te afana, lo que te aflige. Tus nietos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu economía, tu salud. Él lo sabe todo. Él lo sabe. Y tú le has pedido todas tus necesidades. Él ha escuchado tu petición. Pero no nos acerquemos a Él nada más para decirle, dame, dame. Sino para decirle, Señor, te amo. Te amo. Te amo, simplemente te amo. Y cada día ayúdame y enséñame a amarte más. No por lo que me das, sino por quién eres tú, Señor. Amén.
mejor hay personas que en esta hora nunca le han dicho a Jesús que Él venga, que Él sea el dueño de tu corazón. Y hoy quiere hacer esta oración conmigo. Bueno, repite conmigo, después de mí, repite esta oración. Padre, te necesito. Quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados. Reconozco que he vivido apartado y lejos de ti, pero hoy me vuelvo a ti y humillo mi corazón para decirte, Señor, que te necesito. Ven a mi vida, sé mi Señor y mi Salvador, y perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo corazón. Necesito tu paz, necesito tu perdón y tu libertad. Gracias porque tú lo has hecho en esta hora. Me has perdonado. Y gracias porque en esta hora tú me has recibido y me has tomado en tus manos, Señor. Y gracias porque la preciosa Trinidad ha entrado en mi vida. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Te bendigo y te doy la gloria por siempre. Amén. Amén. Si acabas de hacer esta oración, muchas felicidades. Dios es quien ve por ti. Él te ama. Él tiene cuidado de tu vida. Y bueno, yo quiero invitarte a que ores a Dios, que platiques con Él. Si acabas de hacer esta oración, es bien importante platicar con Él. Orar es platicar, y yo sé que de esa manera también te vas a mantener en comunión, en contacto con Él, sabiendo que Dios no te deja, que Dios es quien te guía, y que a través de Jesucristo, que acabas de recibirlo en tu corazón, a través de Él te va a hablar. ¿A través de qué manera? De la oración, a través de, si tienes una Biblia en casita, léelo. Yo te recomiendo que leas en el Evangelio de Juan, que es fácil de entender y que habla acerca de la vida de Jesús. Entonces, ora, lee la palabra, congrégate. Es bien importante que te puedas congregar. Si vives en Veracruz y no tienes un lugar donde congregarte, te esperamos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Quirios. Ahí tenemos nuestras reuniones presenciales, por supuesto, con todas nuestras medidas de higiene, el cubreboca, todo lo que se necesita para poder asistir. Y bueno, ahí te esperamos a las 11 de la mañana. Y otra cosa más que pedimos a todos aquellos que recibieron a Cristo por primera vez, que lo que acabas de recibir lo puedas compartir a otros. Y así estarás compartiéndoles la palabra, el mensaje de Dios, el Evangelio de Dios, alcanzando otras vidas, pero también tu fe va a ir creciendo. Así que oración, la palabra de Dios es bien importante para que puedas crecer. El congregarte también, porque es bien importante. Dice la palabra que en el Salmo 133 que el Señor envía una bendición cuando nos congregamos, cuando estamos juntos, reunidos. Y la misma palabra también dice que no dejar de congregarse. Eso es bien importante, es un mandato, es algo que Dios nos pide y somos bendecidos. Hay una bendición que únicamente se da cuando nos congregamos. Hay una bendición especial. Amén. Y por supuesto, compártele a otros lo que acabas de recibir. Y bueno, iglesia, a todos, recuerda, no olvides que Dios desea que cada día nos sumerjamos en su presencia. Sumérgete en la presencia. Sumérgete. No dejes de tener esa intimidad con Él. Hay gente que ha perdido la comunión con el Señor, que ha dejado de conocer al Señor, porque se desvive en pedir, en dame, quiero, necesito, y lo necesito ya, ¿verdad? Es lo que piden. Y ya, que sea en el tiempo y en el momento pero han dejado de tener esa comunión con Dios y se les ha olvidado de buscar a Dios, se ha olvidado de adorar a Dios. Y el mensaje que Dios me daba era acerca de sumergirnos en su presencia
mientras más sumergidos estemos en la presencia de Dios, aún las cosas que uno esté viviendo, las adversidades, todas las cosas que vienen y que uno pasa, ¿sabes? No nos van a poder desenfocar porque estamos sumergidos buscándolo a Él. Recuerda, no te sumerjas en tu dolor, no te sumerjas en tu problema, sumérgete en la presencia de Dios, buscando su rostro. Amén. Espero que esta palabra te haya bendecido y bueno, y a todos que tengan una linda noche y que esta palabra la puedas vivir día a día y la podamos vivir y que la podamos poner por obra todos los días y que en esta noche tengamos lindo descanso en compañía de toda nuestra familia. Y bueno, les amamos, Dios con ustedes. La paz de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones. Chao.